Era una tarde apacible en nuestro apartamento en Barcelona. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas, bañando la sala de estar con una luz dorada y cálida. Yo, Lucía, estaba sentada en el sofá junto a mi marido, Miguel. El aroma del café recién hecho llenaba el aire, mezclándose con el suave perfume de las flores que había comprado esa mañana en el mercado local. ¿Qué te parece si este año vamos a la Costa Brava?, sugerí, mientras hojeaba un folleto turístico. Mis dedos acariciaban las imágenes de playas de arena dorada y aguas cristalinas. Podríamos alquilar una pequeña casa cerca de Tossa de Mar. He oído que es precioso en verano. Miguel, con su habitual expresión pensativa, se rascó la barbilla antes de responder. No lo sé, Lucía. ¿No crees que sería mejor algo más aventurero? Quizás podríamos ir a los Pirineos, hacer senderismo, respirar aire puro. Sonreí, reconociendo su espíritu inquieto. Bueno, podríamos combinar ambas cosas. Unos días en la playa y otros en la montaña. ¿Qué opinas? Mientras discutíamos, no pude evitar notar la presencia de Daniela, mi suegra, sentada en el sillón al otro lado de la sala. Había venido a quedarse con nosotros, temporalmente, hace 3 meses, después de una discusión con su nuevo novio. Lo que debía ser una visita corta se había convertido en una estancia prolongada, alterando sutilmente la dinámica de nuestro hogar. Daniela nos observaba con una mirada que no lograba descifrar. Sus ojos, oscuros y penetrantes, parecían esconder algo más que simple curiosidad. Me removí incómoda en mi asiento, sintiendo su mirada clavada en nosotros. ¿Y tú qué opinas, Daniela?, pregunté, intentando incluirla en la conversación. ¿Playa o montaña? Ella tardó un momento en responder, como si estuviera sopesando cuidadosamente sus palabras. Oh, querida, dijo con un tono que no concordaba con la dulzura de sus palabras, sabes que yo no quiero interferir en vuestros planes. Vosotros decidid. Hubo algo en su tono, una frialdad subyacente, que me hizo estremecer. Intercambié una mirada rápida con Miguel, pero él parecía no haber notado nada fuera de lo común. Vamos, mamá, insistió Miguel con una sonrisa. Tu opinión es importante para nosotros. Después de todo, eres parte de la familia. Daniela esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. En ese caso, creo que la montaña sería una mejor opción. El aire fresco, la tranquilidad, es justo lo que necesitáis. Noté un énfasis extraño en la palabra necesitáis, como si estuviera insinuando algo más. Intenté sacudirme esa sensación de inquietud y volví a centrarme en nuestros planes. Bueno, entonces podríamos hacer una semana en los Pirineos, concedí, tratando de mantener un tono alegre. Conozco un pueblecito encantador cerca de Baqueira Beret. Dicen que en verano es precioso, con rutas de senderismo para todos los niveles. Miguel asintió entusiasmado. Eso suena genial, Lucía. ¿Podríamos alquilar bicicletas, hacer picnics junto al río? Mientras Miguel hablaba, yo no podía evitar lanzar miradas furtivas a Daniela. Seguí allí sentada, aparentemente escuchando nuestra conversación, pero con una expresión distante, como si su mente estuviera en otro lugar. Me pregunté, no por primera vez, qué pasaba por su cabeza. La tarde avanzaba y la luz dorada se iba tornando en tonos anaranjados y rosados. La conversación fluía entre Miguel y yo, discutiendo detalles del viaje, lugares que visitar, actividades que hacer. Sin embargo, una parte de mí seguía consciente de la presencia silenciosa de Daniela, como una sombra en la periferia de mi visión. En un momento dado, me levanté para ir a la cocina a preparar más café. Mientras estaba allí, escuché la voz de Miguel, baja pero animada, hablando con su madre. No podía distinguir las palabras exactas, pero el tono era diferente al que usaba conmigo. Más íntimo, quizás. Más cómplice. Regresé a la sala con la cafetera y 3 tazas en una bandeja. ¿Alguien quiere más café?, pregunté, intentando sonar despreocupada. Miguel y Daniela intercambiaron una mirada rápida antes de que él respondiera. Sí, gracias cariño. Eres un encanto. Serví el café, notando cómo la atmósfera en la habitación había cambiado sutilmente. Había una tensión en el aire que no estaba allí antes,
una especie de electricidad estática que hacía que los pelos de mi nuca se erizaran. Entonces, dije, tratando de romper ese extraño silencio que se había instalado, ¿decidido por los Pirineos? Miguel asintió, pero su mente parecía estar en otro lugar. Sí, los Pirineos suena bien. Daniela tomó un sorbo de su café, sus ojos nunca dejando los míos por encima del borde de la taza. Estoy segura de que lo pasaréis muy bien, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Es bueno que paséis tiempo juntos, solos. Hubo algo en la forma en que dijo, solos, que me hizo sentir incómoda. Como si estuviera insinuando algo más, algo que yo no lograba comprender del todo. El resto de la tarde transcurrió en una extraña mezcla de planificación entusiasta y momentos de tensión inexplicable. Yo hablaba de rutas de senderismo y restaurantes locales, mientras una parte de mi mente no dejaba de dar vueltas a la actitud de Daniela y a esos momentos de complicidad entre ella y Miguel que no lograba descifrar. Cuando el sol finalmente se puso y las sombras se alargaron en la sala, me encontré deseando que la tarde llegara a su fin. La emoción inicial por planear nuestras vacaciones se había desvanecido, reemplazada por una sensación de inquietud que no lograba sacudirme. Bueno, dije finalmente, fingiendo un bostezo, creo que me voy a ir a la cama. Ha sido un día largo. Miguel asintió distraídamente, sus ojos encontrándose brevemente con los de su madre. Yo me quedaré un rato más, tengo que terminar unos correos del trabajo. Me incliné para darle un beso de buenas noches, notando que sus labios apenas respondieron al contacto. Mientras me dirigía a la habitación, sentí las miradas de Miguel y Daniela clavadas en mi espalda. No pude evitar preguntarme qué secretos, qué conversaciones tendrían lugar en esa sala una vez que yo no estuviera presente. Cerré la puerta de la habitación detrás de mí, sintiéndome extrañamente aliviada de estar sola. Mientras me preparaba para dormir, no podía dejar de pensar en la tarde que acababa de transcurrir. Lo que había comenzado como una discusión inocente sobre planes de vacaciones se había convertido en algo más, algo que no lograba definir pero que me llenaba de una aprensión que no podía ignorar. Me acosté, escuchando los murmullos apagados que venían de la sala. Las voces de Miguel y Daniela, demasiado bajas para distinguir palabras, pero lo suficientemente audibles para alimentar mi creciente inquietud. Cerré los ojos, intentando conciliar el sueño, pero la imagen de la mirada enigmática de Daniela seguía grabada en mi mente. Esa noche, mientras el sueño me eludía, no podía imaginar cómo esa tarde aparentemente tranquila en Barcelona sería el preludio de eventos que cambiarían mi vida para siempre. La mañana siguiente amaneció gris y húmeda, como si el cielo de Barcelona reflejara la inquietud que se había instalado en mi pecho durante la noche. Me levanté temprano, antes que Miguel, y me dirigí a la cocina en silencio. La casa estaba sumida en una calma tensa, solo interrumpida por el suave ronroneo de la cafetera. Mientras preparaba el desayuno, intentaba sacudirme la sensación de malestar que me había acompañado desde la tarde anterior. «Estás exagerando, Lucía», me dije a mí misma. «Todo está bien». Pero por más que lo repetía, no lograba convencerme del todo. Miguel se unió a mí en la cocina poco después, bostezando y frotándose los ojos. «Buenos días, cariño», murmuró, dándome un beso rápido en la mejilla antes de servirse una taza de café. «Buenos días», respondí, observándolo con atención. «¿Dormiste bien?» Él asintió distraídamente, su mirada fija en el periódico que había sobre la mesa. «Sí, como un tronco». «¿Y tú?» Mentí, no queriendo revelar mis preocupaciones. «Sí, muy bien». El desayuno transcurrió en un silencio poco habitual. Miguel parecía absorto en sus pensamientos, respondiendo con monosílabos a mis intentos de conversación. Justo cuando estaba a punto de preguntarle si ocurría algo, Daniela entró en la cocina. «Buenos días a todos», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Noté que ya estaba completamente vestida y arreglada, como si llevara horas despierta. «Buenos días, mamá», respondió Miguel, su tono notablemente más animado. «¿Café?» «Por favor, hijo», dijo ella, sentándose a la mesa. Observé el intercambio con una mezcla de curiosidad y aprensión. Había algo en la forma en que se miraban, una complicidad silenciosa que me hacía sentir como una intrusa en mi propia cocina. El día avanzó lentamente. Miguel se fue a trabajar y yo me quedé en casa,
tratando de concentrarme en mi trabajo freelance, pero mi mente no dejaba de divagar. Daniela iba y venía por el apartamento, siempre con esa mirada enigmática que me ponía los pelos de punta. Cuando Miguel regresó por la tarde, propuse retomar nuestra conversación sobre las vacaciones. Pensé que quizás eso ayudaría a disipar la extraña atmósfera que se había instalado en nuestra casa. ¿Qué te parece si miramos algunas opciones de alojamiento en los Pirineos?, sugerí, abriendo mi portátil. Miguel asintió, pero pude ver que su atención estaba en otra parte. Sus ojos se desviaban constantemente hacia Daniela, que estaba sentada en el sillón, aparentemente absorta en un libro. Pasamos la siguiente hora navegando por sitios web de alojamientos rurales, pero la conversación era forzada y poco entusiasta. En un momento dado, noté que Miguel y Daniela intercambiaban miradas significativas por encima de mi cabeza. ¿Ocurre algo?, pregunté, incapaz de contener mi frustración por más tiempo. No, nada, respondió Miguel rápidamente. Demasiado rápidamente. Estaba a punto de insistir cuando, de repente, Daniela se levantó de su asiento. El movimiento fue tan brusco que ambos, Miguel y yo, nos sobresaltamos. Miguel, dijo ella, su voz cargada de una emoción que no pude identificar, necesito hablar contigo. En privado. Vi cómo el rostro de mi marido cambiaba. Una sombra pareció cruzar por sus ojos, una mezcla de ansiedad y anticipación. Claro, mamá, respondió, cerrando el portátil. Lucía, ¿nos disculpas un momento? Asentí, desconcertada, mientras los veía alejarse hacia el balcón. Cerraron la puerta corrediza tras ellos, pero a través del cristal podía ver sus siluetas. Daniela gesticulaba con vehemencia, su cuerpo inclinado hacia Miguel en una postura casi agresiva. Los minutos pasaban y yo permanecía sentada en el sofá, fingiendo leer una revista pero con todos mis sentidos alerta. No podía escuchar lo que decían, pero la tensión era palpable incluso a través del cristal. De repente, vi cómo Daniela se inclinaba aún más cerca de Miguel. Su mano se posó en el brazo de él, en un gesto que parecía mitad súplica, mitad amenaza. Y entonces, para mi asombro, se acercó aún más y susurró algo directamente en su oído. La reacción de Miguel fue instantánea y dramática. Vi cómo su cuerpo se tensaba, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Sus puños se cerraron a los costados y, por un momento, temí que fuera a golpear a su propia madre. Pero lo que sucedió a continuación fue aún más desconcertante. Miguel se giró lentamente hacia mí, y a través del cristal, nuestras miradas se encontraron. Lo que vi en sus ojos me heló la sangre. Nunca, en todos nuestros años juntos, había visto tal furia en su mirada. Era una rabia fría, calculada, que parecía consumirlo por completo. Mi corazón comenzó a latir desbocado. ¿Qué le había dicho Daniela? ¿Qué podía haber provocado una reacción tan violenta? La puerta del balcón se abrió de golpe y Miguel entró como una tromba en la sala. Daniela lo seguía de cerca, una extraña mezcla de triunfo y preocupación en su rostro. Miguel, dije, levantándome del sofá, ¿qué? Pero no pude terminar la frase. En 2 zancadas, Miguel estaba frente a mí. Su respiración era pesada, sus ojos brillaban con una ira que me aterrorizó. Tú, gruñó, su voz irreconocible. Tú. Instintivamente, di un paso atrás. Miguel, ¿qué pasa? ¿Qué te ha dicho tu madre? Por el rabillo del ojo, vi a Daniela observando la escena con una expresión indescifrable. No hizo ningún intento de intervenir, de calmar a su hijo. Al contrario, parecía estar esperando algo, como si esto fuera exactamente lo que había planeado. Miguel, por favor, supliqué, sintiendo como el miedo se apoderaba de mí. Hablemos de esto. Sea lo que sea, podemos solucionarlo. Pero mis palabras parecieron enfurecerlo aún más. Vi cómo levantaba la mano y, por un momento terrible, pensé que iba a abofetearme. Cerré los ojos, preparándome para el impacto. Sin embargo, lo que sentí fue su mano cerrándose con fuerza alrededor de mi brazo, sus dedos clavándose en mi piel con una fuerza brutal. ¿Crees que puedes engañarme?, siseó, su rostro a centímetros del mío. ¿Crees que soy estúpido? Miguel, me haces daño, exclamé, tratando de liberarme de su agarre.
No sé de qué estás hablando. Por favor, suéltame. Pero él no me soltó. Al contrario, su agarre se intensificó. Con la otra mano, agarró un puñado de mi cabello, tirando con tanta fuerza que no pude evitar soltar un grito de dolor. Miguel, por favor, supliqué entre lágrimas. No entiendo qué está pasando. ¿Qué te ha dicho tu madre? Sea lo que sea, te juro que no es cierto. Por un momento, vi un destello de duda en sus ojos. Pero entonces, Daniela habló desde el otro lado de la habitación. Díselo, Miguel, dijo con voz fría. Dile lo que sé. Lo que he descubierto. Miguel me miró, y en sus ojos vi una mezcla de dolor, ira y algo que se parecía peligrosamente al odio. Mi madre, comenzó, su voz temblando de rabia, mi madre me ha contado todo sobre tu aventura. ¿Mi qué? Exclamé, genuinamente confundida. Miguel, te juro que no sé de qué estás hablando. Nunca te he sido infiel, jamás lo haría. Pero mis palabras cayeron en oídos sordos. Vi cómo la última chispa de razón se apagaba en los ojos de Miguel, reemplazada por una furia ciega e irracional. Mentirosa, gruñó. Y entonces, sin previo aviso, su puño se alzó en el aire. El tiempo pareció ralentizarse mientras veía cómo su mano se acercaba a mi rostro. Cerré los ojos, incapaz de creer que esto realmente estuviera sucediendo. El impacto fue brutal, explosivo. Sentí como mi cabeza giraba violentamente hacia un lado, el dolor extendiéndose como fuego por mi mejilla y mandíbula. Por un momento, todo se volvió negro. Cuando recuperé la conciencia, estaba en el suelo. El sabor metálico de la sangre llenaba mi boca y mi visión estaba borrosa. A través de la niebla del dolor y la conmoción, pude ver a Miguel de pie sobre mí, su puño aún cerrado, su pecho subiendo y bajando con respiraciones agitadas. Y detrás de él, Daniela. Su rostro era una máscara de falsa preocupación, pero en sus ojos vi un brillo de satisfacción que me heló hasta los huesos. En ese momento, mientras yacía en el suelo de nuestro apartamento en Barcelona, con el sabor de la sangre en mi boca y el eco del golpe aún reverberando en mis oídos, me di cuenta de que mi vida había cambiado para siempre. Y que la mujer que debería haber sido mi aliada, mi segunda madre, había orquestado todo esto con una precisión cruel y calculada. El apartamento, que hasta hace poco había sido nuestro hogar, ahora se sentía como una trampa, un lugar de pesadilla del que tenía que escapar. Pero mientras intentaba incorporarme, sintiendo cada músculo de mi cuerpo protestar de dolor, me pregunté si tendría la fuerza para hacerlo. El dolor era insoportable. Cada latido de mi corazón enviaba oleadas de agonía a través de mi rostro, pulsando en sincronía con el lugar donde el puño de Miguel había impactado. Intenté moverme, pero mi cuerpo parecía pesar una tonelada. El sabor metálico de la sangre llenaba mi boca, y podía sentir cómo se formaba un hematoma en mi mejilla. Miguel, logré murmurar, mi voz apenas audible. ¿Por qué? Pero Miguel ya no era el hombre que yo conocía. Sus ojos, normalmente cálidos y llenos de amor, ahora brillaban con una furia fría y calculada que me aterrorizaba. Se cernía sobre mí, sus puños aún apretados, como si estuviera considerando golpearme de nuevo. Cállate, gruñó. No quiero oír más de tus mentiras. Intenté incorporarme, apoyándome sobre mis codos temblorosos. La habitación giraba a mi alrededor, y por un momento temí que fuera a desmayarme. Miguel, te lo juro, no sé de qué estás hablando. Nunca te he engañado. Jamás lo haría. Mi súplica pareció enfurecerlo aún más. Con un rugido de rabia, Miguel se abalanzó sobre mí nuevamente. Esta vez, sus manos se cerraron alrededor de mi garganta, cortando mi respiración. Miguel, no, grité, o al menos lo intenté. Su agarre era tan fuerte que apenas podía emitir un sonido. Mis manos se alzaron instintivamente, arañando sus brazos, tratando desesperadamente de liberarme. En ese momento de pánico puro, mis ojos se desviaron hacia Daniela. Ella seguía allí, de pie a unos metros de distancia, observando la escena con una expresión que fluctuaba entre la preocupación fingida y una satisfacción apenas disimulada. Daniela, logré graznar, por favor, ayúdame. Pero ella simplemente negó con la cabeza, una sonrisa fría dibujándose en sus labios.
Lo siento, querida, dijo con una voz cargada de falsa compasión. Pero esto es lo que te mereces por lo que has hecho. La traición de Daniela fue como un segundo golpe, tan doloroso como el puñetazo de Miguel. ¿Cómo podía estar allí, viendo cómo su hijo me agredía, sin hacer nada para detenerlo? ¿Qué clase de mentira le había contado para provocar esta reacción tan violenta? Justo cuando pensaba que iba a perder el conocimiento, Miguel aflojó su agarre. Inhalé profundamente, el aire quemando mi garganta lastimada. Tosí y jadeé, tratando desesperadamente de recuperar el aliento. Miguel, dije entre jadeos, por favor, escúchame. Sea lo que sea que tu madre te haya dicho, no es cierto. Te amo. Nunca te haría daño así. Por un momento, vi un destello de duda en sus ojos. Una chispa del hombre que yo conocía y amaba. Pero entonces, Daniela habló de nuevo. No la escuches, hijo, dijo, su voz cargada de veneno. Recuerda las pruebas que te mostré. Las fotos, los mensajes. Todo está allí, negro sobre blanco. ¿Fotos? ¿Mensajes? Mi mente daba vueltas, tratando de entender de qué estaban hablando. ¿Acaso Daniela había fabricado algún tipo de evidencia falsa? ¿Cómo podía Miguel creer algo así sin siquiera hablar conmigo primero? Miguel, intenté de nuevo, mi voz quebrada por el llanto y el dolor. No sé qué te ha mostrado tu madre, pero te juro que es un malentendido. Podemos resolverlo juntos. Por favor, solo, hablemos. Pero mis palabras parecieron caer en oídos sordos. La expresión de Miguel se endureció nuevamente, la furia volviendo a sus ojos con renovada intensidad. ¿Hablar?, escupió. ¿Crees que hay algo de qué hablar después de lo que has hecho? ¿Después de cómo me has humillado? Antes de que pudiera responder, su mano se alzó de nuevo. Cerré los ojos instintivamente, preparándome para otro golpe. Pero esta vez, en lugar de su puño, sentí como sus dedos se enredaban en mi cabello, agarrándolo con fuerza brutal. Con un tirón violento, me arrastró por el suelo. Grité de dolor, mis manos volando a mi cabeza en un intento inútil de aliviar la presión. Podía sentir cómo algunos mechones se desprendían de mi cuero cabelludo, provocando un dolor agudo que se sumaba al resto de mis heridas. Miguel, por favor, supliqué entre lágrimas. Me estás haciendo daño. Pero él parecía estar más allá de la razón. Me arrastró por la sala, ignorando mis gritos y súplicas. Daniela se movió a un lado, dándonos espacio, como si esto fuera algún tipo de espectáculo macabro del que ella era la única espectadora. Finalmente, Miguel me soltó, arrojándome contra la pared con tanta fuerza que por un momento vi estrellas. Mi cabeza golpeó contra el yeso, y sentí como una nueva oleada de dolor explotaba en mi cráneo. Mírame, gruñó Miguel, agarrando mi barbilla y forzándome a levantar la vista. Mírame a los ojos y dime que no es cierto. Dime que no has estado viéndote con él a mis espaldas. ¿Con quién?, pregunté, genuinamente confundida y aterrorizada. Miguel, no sé de qué estás hablando. No hay nadie más. Solo tú. Siempre has sido solo tú. Por un momento, vi un destello de duda en sus ojos. Una grieta en la armadura de furia que lo envolvía. Pero entonces, Daniela intervino nuevamente. No la escuches, hijo, dijo, su voz dulce pero cargada de malicia. Recuerda lo que viste. Las fotos no mienten. Miguel cerró los ojos por un momento, como si estuviera luchando consigo mismo. Cuando los abrió de nuevo, toda duda había desaparecido, reemplazada por una determinación fría y cruel. Se acabó, Lucía, dijo, su voz desprovista de toda emoción. No quiero oír más mentiras. No quiero verte más. Se alejó de mí, dirigiéndose hacia el dormitorio. Por un momento, sentí un alivio momentáneo, pensando que quizás la pesadilla había terminado. Pero entonces lo vi regresar con una maleta. Tienes 5 minutos, dijo, arrojando la maleta a mis pies. Recoge tus cosas y vete. No quiero volver a verte nunca más. Miguel, por favor, supliqué, intentando ponerme de pie pero fallando miserablemente. Mi cuerpo entero temblaba, y el dolor me nublaba la visión.
No hagas esto. Podemos arreglarlo. Te amo. Pero él ya no me escuchaba. Se giró hacia su madre, ignorándome por completo. Mamá, ¿puedes ayudarla a empacar? Yo, necesito aire. Daniela asintió, una sonrisa apenas disimulada en sus labios. Claro, hijo. Ve, toma un poco de aire fresco. Yo me encargaré de todo aquí. Miguel salió del apartamento sin mirar atrás, cerrando la puerta con un golpe que resonó en todo el lugar. Me quedé allí, en el suelo, sintiendo como mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. Daniela se acercó lentamente, la maleta en una mano y una expresión de falsa lástima en su rostro. Bueno, querida, dijo con voz melosa, parece que es hora de que te vayas. ¿Necesitas ayuda para empacar? La miré, incapaz de comprender cómo alguien podía ser tan cruel. ¿Por qué?, logré preguntar. ¿Por qué me haces esto? Ella se agachó junto a mí, su rostro a centímetros del mío. Por un momento, la máscara de amabilidad cayó, revelando una expresión de puro desprecio. Porque nunca fuiste lo suficientemente buena para mi hijo, siseó. Y ahora, finalmente, él lo ha visto también. Intenté hablar, defenderme, pero el dolor y el shock eran demasiado intensos. Las palabras se atoraron en mi garganta, mezclándose con las lágrimas y la sangre. Daniela comenzó a moverse por la habitación, recogiendo algunas de mis pertenencias y arrojándolas descuidadamente en la maleta. Yo permanecí en el suelo, incapaz de moverme, sintiendo como mi vida se desmoronaba a mi alrededor. Los minutos pasaron como horas. Cada segundo era una agonía, no solo por el dolor físico sino por la devastación emocional. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo podía Miguel, el hombre que juraba amarme, creer tan fácilmente en una mentira y tratarme con tanta crueldad? Finalmente, logré reunir la fuerza suficiente para ponerme de pie. Mis piernas temblaban, y tuve que apoyarme en la pared para mantener el equilibrio. Miré a mi alrededor, a lo que hasta hace unas horas era mi hogar, mi refugio. Ahora se sentía como un lugar extraño y hostil. Tu tiempo se acabó, dijo Daniela, cerrando la maleta con un chasquido que sonó como una sentencia final. Es hora de que te vayas. Extendió la maleta hacia mí, pero cuando intenté tomarla, mis dedos temblorosos no lograron agarrarla. Cayó al suelo con un ruido sordo, algunas de mis pertenencias desparramándose por el piso. Daniela soltó un suspiro de exasperación. Realmente eres patética, ¿no?, dijo, su voz cargada de desprecio. No me sorprende que Miguel finalmente haya abierto los ojos. Sus palabras fueron como un puñal en mi corazón ya destrozado. Quería gritarle, defenderme, pero el miedo y el dolor me habían robado la voz. En su lugar, me agaché lentamente, recogiendo mis cosas con manos temblorosas. Mientras lo hacía, mi mente daba vueltas, tratando desesperadamente de encontrar una salida a esta pesadilla. Pero cada idea, cada plan, se estrellaba contra la dura realidad de mi situación. Estaba sola, herida, y a punto de quedarme sin hogar. Cuando finalmente logré cerrar la maleta, me enderecé con dificultad. El mundo a mi alrededor parecía borroso, como si estuviera viendo todo a través de un velo de lágrimas y dolor. Adiós, Lucía, dijo Daniela, abriendo la puerta del apartamento. Espero que hayas aprendido tu lección. Arrastré la maleta hacia la puerta, cada paso una agonía. Justo antes de cruzar el umbral, me detuve y miré a Daniela por última vez. Algún día, dije, mi voz apenas un susurro, la verdad saldrá a la luz. Y cuando eso suceda, espero que puedas vivir con lo que has hecho. Por un momento, vi un destello de algo en sus ojos. ¿Culpa? ¿Duda? Pero desapareció tan rápido como había aparecido, reemplazado por su habitual máscara de frialdad. Sin decir una palabra más, salí del apartamento. La puerta se cerró detrás de mí con un golpe final, separándome de la vida que conocía, de todo lo que amaba. Me quedé allí, en el pasillo, sintiendo como el mundo giraba a mi alrededor. El dolor, tanto físico como emocional, amenazaba con abrumarme por completo. Pero en medio de la desesperación, una chispa de determinación se encendió en mi interior. Sobreviviría a esto. Encontraría la verdad.
Y algún día, de alguna manera, limpiaría mi nombre y recuperaría mi vida. Con esa resolución ardiendo en mi pecho, di un paso adelante, luego otro, alejándome del que una vez fue mi hogar y adentrándome en un futuro incierto y aterrador. El pasillo del edificio parecía interminable mientras me arrastraba hacia el ascensor, mi maleta golpeando torpemente contra mis piernas temblorosas. Cada paso era una agonía, no solo por el dolor físico que pulsaba en todo mi cuerpo, sino por el peso aplastante de la realidad que comenzaba a sentarse sobre mí. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, me derrumbé contra la pared metálica, mis piernas finalmente cediendo. El espejo en la pared opuesta me devolvió una imagen que apenas reconocí, una mujer con el rostro hinchado y amoratado, el cabello enmarañado y los ojos inyectados en sangre. ¿Era esa realmente yo? ¿En qué me había convertido en cuestión de minutos? El descenso parecía eterno. Con cada piso que pasaba, sentía que me alejaba más y más de la vida que conocía, de la seguridad y el amor que creía tener. Cuando finalmente llegué al vestíbulo, me encontré paralizada, incapaz de dar un paso más. ¿A dónde iría? ¿Qué haría ahora? Todas mis pertenencias, mis documentos, mi dinero, todo estaba en ese apartamento del que acababa de ser expulsada. Lo único que tenía conmigo eran las pocas cosas que Daniela había arrojado en la maleta y la ropa que llevaba puesta. El portero del edificio me miró con una mezcla de curiosidad y preocupación mientras me tambaleaba hacia la salida. «Señora Lucía, ¿está bien? ¿Necesita que llame a alguien?» Su voz me sacó de mi estupor. Por un momento, consideré contarle todo, pedir ayuda. Pero la vergüenza y el miedo me paralizaron. ¿Y si no me creía? ¿Y si Miguel bajaba y me encontraba allí? «Estoy bien», murmuré, evitando su mirada. «Solo, me voy de viaje». Salí a la calle, el aire fresco de Barcelona golpeando mi rostro magullado. El sol de la tarde parecía burlarse de mí, brillando alegremente sobre una ciudad que de repente se sentía hostil y extraña. Comencé a caminar sin rumbo, arrastrando mi maleta tras de mí. Las calles familiares de mi barrio ahora parecían un laberinto confuso y amenazante. Cada persona que pasaba me miraba con una mezcla de curiosidad y alarma. Me di cuenta de que debía ser un espectáculo lamentable, una mujer golpeada, arrastrando una maleta, vagando sin rumbo. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, me encontré en un pequeño parque. Mis piernas finalmente cedieron y me desplomé en un banco, la maleta cayendo a mis pies. El dolor, que había sido amortiguado por el shock y la adrenalina, ahora regresaba con toda su fuerza. Llevé una mano temblorosa a mi rostro, sintiendo la hinchazón y los cortes. Cada toque enviaba ondas de dolor a través de mi cráneo. Mi garganta ardía donde Miguel me había agarrado, y podía sentir las marcas de sus dedos formándose en mi piel. Fue entonces cuando la realidad de lo que había sucedido me golpeó con toda su fuerza. Mi marido, el hombre que había jurado amarme y protegerme, me había golpeado. Me había echado de nuestra casa. Y todo por una mentira que ni siquiera conocía los detalles. Las lágrimas comenzaron a caer, primero lentamente y luego en un torrente incontrolable. Sollocé en silencio, mi cuerpo temblando con cada respiración entrecortada. El dolor físico se mezclaba con una agonía emocional que amenazaba con consumirme por completo. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo podía Miguel, mi Miguel, creer tan fácilmente en una mentira sobre mí? ¿Y Daniela? La mujer que debería haber sido como una segunda madre para mí, ¿cómo podía ser tan cruel, tan manipuladora? A medida que lloraba, fragmentos de los últimos momentos en el apartamento volvían a mí. Las supuestas pruebas que Daniela decía tener. ¿Fotos? ¿Mensajes? ¿Qué tipo de evidencia falsa había fabricado? Y más importante aún, ¿por qué? En medio de mi desesperación, una chispa de ira comenzó a encenderse. No era justo. No era correcto. Yo no había hecho nada malo, y sin embargo, aquí estaba, golpeada, sin hogar, abandonada por el hombre que amaba. Fue entonces cuando me di cuenta de que necesitaba ayuda. No podía enfrentar esto sola. Necesitaba a alguien que me creyera, que me apoyara. Con manos temblorosas, busqué en los bolsillos de mi chaqueta, rezando por haber dejado mi teléfono allí.
Para mi alivio, lo encontré. La pantalla estaba agrietada, probablemente por la caída durante la pelea, pero aún funcionaba. Mis dedos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo, y las lágrimas nublaban mi visión, haciendo difícil ver la pantalla. ¿A quién podía llamar? Mis padres vivían en otra ciudad, y la idea de contarles lo que había sucedido me llenaba de vergüenza y miedo. Mis amigos más cercanos eran en su mayoría amigos en común con Miguel. ¿Me creerían? ¿O pensarían que estaba mintiendo, como él? Finalmente, decidí llamar a Sara, mi mejor amiga desde la universidad. Ella me conocía mejor que nadie, incluso mejor que Miguel en muchos aspectos. Si alguien iba a creerme, sería ella. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Cada timbre era como una eternidad. Por favor, contesta, murmuré, mi voz quebrada por el llanto. Por favor, Sara, te necesito. Justo cuando pensaba que iba a ir al buzón de voz, escuché su voz alegre al otro lado de la línea. Lucía. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás? Su tono despreocupado, tan en contraste con mi situación actual, me dejó sin palabras por un momento. ¿Cómo podía explicarle lo que había sucedido? ¿Por dónde empezar? Lucía, preguntó Sara, su voz ahora teñida de preocupación. ¿Estás ahí? ¿Pasa algo? Sara, logré decir finalmente, mi voz apenas un susurro. Necesito ayuda. Miguel, él, me ha golpeado. Me ha echado de casa. No sé qué hacer. Hubo un silencio al otro lado de la línea, tan largo que por un momento temí que la llamada se hubiera cortado. Luego, la voz de Sara, ahora llena de alarma y preocupación. ¿Qué? Lucía, ¿dónde estás? Voy para allá ahora mismo. Le describí el parque lo mejor que pude, mi voz entrecortada por el llanto. Sara me aseguró que estaría allí en 20 minutos y me hizo prometer que no me movería. Después de colgar, me quedé allí, sentada en ese banco, sintiéndome más sola que nunca. El parque, que antes estaba lleno de familias y niños jugando, ahora parecía desierto. El sol comenzaba a ponerse, y las sombras se alargaban, haciendo que todo pareciera más sombrío y amenazante. Mientras esperaba, mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Qué pasaría ahora? ¿Dónde viviría? ¿Cómo me ganaría la vida? Todos mis documentos, mi computadora con mi trabajo, todo estaba en ese apartamento. ¿Y si Miguel decidía destruirlo todo? El miedo se mezclaba con la ira y la confusión. Una parte de mí quería correr de vuelta al apartamento, enfrentar a Miguel y exigir explicaciones. Otra parte quería desaparecer, huir lejos donde nadie pudiera encontrarme. Pero sabía que no podía hacer ninguna de las dos cosas. Tenía que ser fuerte, tenía que pensar con claridad. Necesitaba un plan. Casi sin darme cuenta, mis dedos volvieron a mi teléfono. Antes de que pudiera pensarlo 2 veces, marqué el número de emergencias. El 112 sonó una vez antes de que una voz calmada y profesional respondiera. 112, ¿cuál es su emergencia? Por un momento, me quedé en silencio. ¿Era esto realmente una emergencia? ¿No estaba exagerando? Señora, ¿está ahí? ¿Necesita ayuda? La preocupación en la voz del operador me sacó de mi duda. Sí, dije finalmente, mi voz temblando. Mi marido me ha golpeado. Me ha echado de casa. Estoy herida y no sé qué hacer. Entiendo, señora. Está haciendo lo correcto al llamar. ¿Puede decirme dónde se encuentra ahora? Le di la ubicación del parque lo mejor que pude. La operadora me aseguró que una patrulla estaría allí en pocos minutos y me pidió que no me moviera. ¿Quiere que me quede en línea con usted hasta que lleguen?, preguntó amablemente. No, gracias, respondí, sintiendo una extraña calma apoderarse de mí. Mi amiga está en camino también. Estaré bien. Después de colgar, me quedé allí, sentada en ese banco, sintiendo como el mundo seguía girando a mi alrededor. Los sonidos del tráfico, las risas lejanas de los niños, el susurro del viento en los árboles, todo parecía surreal, como si estuviera observando la vida a través de un cristal empañado.
pero por primera vez desde que todo había comenzado, sentí un atisbo de esperanza. Había pedido ayuda. Alguien vendría. No estaba sola. Mientras esperaba, con los ojos fijos en la entrada del parque, me prometí a mí misma que, de alguna manera, superaría esto. Descubriría la verdad detrás de las mentiras de Daniela. Recuperaría mi vida y mi dignidad. Y mientras el sol se ponía sobre Barcelona, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados, supe que este no era el final de mi historia. Era solo el comienzo de un nuevo capítulo, uno que escribiría con mis propias reglas. Los minutos se arrastraban como horas mientras esperaba en aquel banco del parque. Cada sonido me sobresaltaba, el crujido de las hojas, el ladrido distante de un perro, el rugir de un motor. Mi cuerpo entero estaba en estado de alerta, temiendo que en cualquier momento Miguel pudiera aparecer, furioso y listo para terminar lo que había empezado. Fue el sonido de sirenas acercándose lo que finalmente rompió mi trance. Vi cómo un coche patrulla se detenía en la entrada del parque, sus luces azules y rojas iluminando la creciente oscuridad. 2 oficiales bajaron del vehículo, sus ojos escaneando el área hasta que me localizaron. «¿Señora Lucía?», preguntó uno de ellos mientras se acercaban. Era un hombre joven, probablemente en sus 30, con una expresión de genuina preocupación en su rostro. Asentí, incapaz de encontrar mi voz. El otro oficial, una mujer de mediana edad con ojos amables, se arrodilló frente a mí. «Soy la oficial Martínez», dijo suavemente. «Estamos aquí para ayudarla. ¿Puede contarnos qué ha pasado?». Las palabras salieron de mí en un torrente incontrolable. Les conté sobre la discusión, sobre cómo Miguel me había golpeado, sobre las acusaciones de infidelidad que no tenían sentido. Les hablé de Daniela y su papel en todo esto, de cómo me habían echado de mi propia casa. Mientras hablaba, vi cómo los oficiales intercambiaban miradas de preocupación. La oficial Martínez tomaba notas en una pequeña libreta, asintiendo ocasionalmente. «Señora Lucía», dijo el oficial más joven cuando terminé mi relato, «lo que le ha sucedido es un delito grave. Necesitamos llevarla al hospital para que la examinen y documentar sus lesiones. Luego, si está de acuerdo, nos gustaría que presentara una denuncia formal». La idea de ir al hospital, de hacer todo esto oficial, me aterrorizaba. Una parte de mí aún no podía creer que esto estuviera sucediendo realmente. «Yo, no sé si puedo», murmuré, las lágrimas amenazando con caer nuevamente. Fue entonces cuando escuché una voz familiar llamando mi nombre. Me giré para ver a Sara corriendo hacia mí, su rostro una máscara de shock y preocupación. «Lucía». «Oh, Dios mío», exclamó, deteniéndose en seco al ver mi estado. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras se arrodillaba frente a mí, tomando mis manos entre las suyas. «¿Qué te ha hecho ese monstruo?». La presencia de Sara fue como un bálsamo para mi alma herida. Por primera vez desde que todo había comenzado, me permití derrumbarme completamente. Sollocé en sus brazos mientras ella me abrazaba, murmurando palabras de consuelo. Los oficiales esperaron pacientemente mientras me calmaba. Finalmente, la oficial Martínez habló de nuevo. «Señora Lucía, entendemos que esto es difícil, pero es importante que reciba atención médica y que documentemos lo sucedido. Su amiga puede acompañarla si lo desea». Sara asintió con firmeza. «Por supuesto que iré. No te dejaré sola ni un momento, Lucía». Con la ayuda de Sara y los oficiales, logré ponerme de pie. Mis piernas temblaban, y cada movimiento enviaba ondas de dolor a través de mi cuerpo. Mientras nos dirigíamos al coche patrulla, vi que un grupo de curiosos se había formado en la entrada del parque, observando la escena con una mezcla de curiosidad y preocupación. El viaje al hospital fue un borrón. Sara sostuvo mi mano todo el tiempo, su presencia silenciosa un ancla en medio de la tormenta que era mi mente. Los oficiales hablaban por radio, palabras como violencia doméstica y orden de alejamiento flotando en el aire, haciendo que todo pareciera aún más surreal. En el hospital, fui sometida a una serie de exámenes y pruebas. Cada toque del médico, cada flash de la cámara documentando mis heridas, era un recordatorio doloroso de lo que había sucedido. Sara permaneció a mi lado, su rostro una mezcla de furia y tristeza mientras veía la extensión de mis lesiones. Después de lo que parecieron horas,
El médico terminó su evaluación. Tienes contusiones severas en el rostro y cuello, explicó con voz suave. Afortunadamente, no hay fracturas, pero tendrás que tomar analgésicos durante unos días y aplicar hielo para reducir la inflamación. Asentí mecánicamente, apenas procesando sus palabras. Todo lo que podía pensar era en cómo había llegado a este punto. ¿Cómo podía el hombre que juraba amarme hacerme esto? Fue entonces cuando la oficial Martínez entró en la habitación. Su expresión era grave cuando se dirigió a mí. Señora Lucía, hemos intentado contactar con su marido en el apartamento que nos indicó. No está allí, pero... Hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Su suegra, Daniela, estaba presente. Nos informó que su marido ha presentado una denuncia contra usted por agresión. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Qué? Logré decir, mi voz apenas un susurro. Pero yo no. Él fue quien. Sara saltó de su asiento, su rostro rojo de ira. Esto es ridículo. Miren el estado en el que está. ¿Cómo pueden siquiera considerar que ella es la agresora? La oficial levantó una mano en un gesto apaciguador. Entendemos la situación, y les aseguro que tomaremos en cuenta todas las evidencias. Pero dada la situación, es crucial que presentemos su denuncia lo antes posible. Mi cabeza daba vueltas. ¿Miguel me había denunciado a mí? ¿Cómo podía tergiversar así la realidad? La voz de Daniela resonó en mi mente, las fotos no mienten. ¿Qué tipo de evidencia falsa habían fabricado? Yo, no sé si puedo hacer esto, murmuré, el pánico creciendo en mi pecho. ¿Y si no me creen? ¿Y si? Sara tomó mi mano, su voz firme cuando habló. Lucía, mírame. Tú eres la víctima aquí. No has hecho nada malo. No puedes dejar que se salgan con la suya. Tienes que luchar. Sus palabras encendieron una chispa de determinación en mí. Tenía razón. No podía dejar que Miguel y Daniela me destruyeran así. Tomando una respiración profunda, me giré hacia la oficial. Está bien, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Quiero presentar la denuncia. Los siguientes minutos fueron un torbellino de papeleo y declaraciones. Relaté cada detalle de lo sucedido, cada palabra dicha, cada golpe recibido. Fue doloroso, revivir todo nuevamente, pero también catártico de alguna manera. Cuando terminé, la oficial Martínez me informó que se emitiría una orden de alejamiento contra Miguel. Por su seguridad, no puede volver a su apartamento esta noche, explicó. ¿Tiene algún lugar donde quedarse? Antes de que pudiera responder, Sara intervino. Se quedará conmigo. No la dejaré sola. Asentí agradecida. La idea de enfrentar la noche sola me aterrorizaba. Mientras salíamos del hospital, una nueva preocupación surgió en mi mente. Sara, dije, mi voz temblando ligeramente, todas mis cosas están en el apartamento. Mi ropa, mis documentos, mi computadora con todo mi trabajo. Sara apretó mi mano reconfortantemente. No te preocupes por eso ahora. Mañana iremos con la policía a recoger tus cosas. Esta noche, solo necesitas descansar. El viaje a casa de Sara fue silencioso. Mi mente no dejaba de dar vueltas, repasando los eventos del día una y otra vez. ¿Cómo había cambiado mi vida tan drásticamente en cuestión de horas? Cuando llegamos a su apartamento, Sara me guió gentilmente hacia el baño. Toma una ducha caliente, sugirió. Te sentirás mejor. Te dejaré algo de ropa limpia aquí. El agua caliente fue un alivio momentáneo para mi cuerpo dolorido. Mientras me lavaba, vi cómo el agua se teñía ligeramente de rojo. Sangre. Mi sangre. La realidad de lo sucedido me golpeó nuevamente, y tuve que apoyarme contra la pared de la ducha para no caer. Cuando salí, envuelta en una toalla suave, el aroma a comida recién hecha llenaba el apartamento. Sara había preparado una sopa caliente y pan recién tostado. Necesitas comer algo, dijo suavemente. Recuperar fuerzas. Nos sentamos en silencio en su pequeña cocina.
Cada cucharada de sopa era un esfuerzo, mi garganta aún dolía por el agarre de Miguel. Pero el calor del líquido era reconfortante, y poco a poco, sentí como una parte de mi fuerza regresaba. Lucía, dijo Sara finalmente, rompiendo el silencio. Sé que ahora todo parece oscuro, pero superaremos esto. Juntas. No estás sola. Sus palabras rompieron algo dentro de mí. Las lágrimas que había estado conteniendo desde que salimos del hospital finalmente se desbordaron. Lloré por la vida que había perdido, por el amor que se había convertido en odio, por la confianza que había sido traicionada. Sara me abrazó, dejándome llorar en su hombro. No dijo nada más, simplemente estuvo allí, un pilar de fuerza y apoyo. Cuando finalmente me calmé, el agotamiento me golpeó como una ola. Sara me guió gentilmente hacia su habitación de invitados. Intenta dormir un poco, dijo. Estaré justo al lado si me necesitas. Me acosté, mi cuerpo protestando con cada movimiento. La cama era suave y cómoda, pero el sueño me eludía. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro furioso de Miguel, sentía sus manos sobre mí. En la oscuridad de la habitación, escuché el suave sonido de mi teléfono. Un mensaje. Con manos temblorosas, lo tomé de la mesita de noche. Era de Miguel. Esto no ha terminado. Pagarás por lo que has hecho. El miedo me paralizó. ¿Cómo había conseguido este número? ¿Me había estado siguiendo? Las preguntas se arremolinaban en mi mente, mezclándose con el pánico y la angustia. Con dedos temblorosos, marqué el número de emergencias nuevamente. Mientras esperaba que respondieran, una determinación fría se asentó en mi pecho. Miguel tenía razón en una cosa, esto no había terminado. Pero no sería yo quien pagaría. Era hora de luchar, de defender mi verdad. Y mientras la voz del operador sonaba al otro lado de la línea, supe que este era solo el comienzo de una larga batalla. Una batalla por la justicia, por la verdad y por mi propia supervivencia. La noche fue un tormento interminable. Cada sombra, cada crujido en el apartamento de Sara me sobresaltaba, convencida de que Miguel había encontrado la manera de entrar. El sueño llegaba en breves lapsos, solo para ser interrumpido por pesadillas vívidas en las que revivía una y otra vez los eventos del día anterior. Cuando los primeros rayos de sol se filtraron por la ventana, me encontré exhausta pero incapaz de permanecer en la cama un minuto más. Me levanté con dificultad, cada movimiento enviando oleadas de dolor a través de mi cuerpo magullado. El espejo del baño me devolvió una imagen que apenas reconocí, ojos hinchados, labio partido, y un collar de moretones alrededor de mi cuello. Sara ya estaba despierta cuando salí de la habitación, una taza de café humeante en sus manos y una expresión de preocupación en su rostro. ¿Cómo te sientes?, preguntó suavemente. Como si me hubiera arrollado un tren, respondí, intentando sonreír pero logrando solo una mueca dolorosa. Sara asintió comprensivamente. He llamado a la oficial Martínez esta mañana. Vendrán en una hora para acompañarnos a recoger tus cosas del apartamento. El pánico se apoderó de mí ante la idea de volver a ese lugar, de posiblemente enfrentarme a Miguel o a Daniela. Sara debió notarlo porque rápidamente añadió, no te preocupes, no estaremos solas. La policía estará con nosotras todo el tiempo. Asentí, agradecida por su previsión y apoyo. Mientras desayunábamos en silencio, mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Qué me esperaría en el apartamento? ¿Habría Miguel destruido mis cosas en un ataque de ira? ¿Estaría Daniela allí, lista para lanzar más acusaciones? El sonido del timbre me sacó de mis cavilaciones. La oficial Martínez y su compañero habían llegado. Verlos en sus uniformes, serios y profesionales, me dio una extraña sensación de seguridad. Buenos días, señora Lucía, saludó la oficial Martínez. ¿Está lista para esto? Tomé una respiración profunda. Tan lista como puedo estar, respondí. El viaje en coche hasta mi antiguo hogar fue tenso. Sara sostenía mi mano, ofreciendo apoyo silencioso, mientras yo miraba por la ventana, viendo pasar las calles familiares de Barcelona. Cada metro que nos acercábamos hacía que mi corazón latiera más rápido. Cuando finalmente llegamos, me quedé paralizada en el asiento.
El edificio, que hasta hace poco había sido mi refugio, ahora se alzaba amenazante frente a mí. «Podemos tomarnos un momento si lo necesita», ofreció amablemente la oficial Martínez. Negué con la cabeza. «No, hagámoslo de una vez». Con piernas temblorosas, salí del coche. Los oficiales nos flanquearon mientras nos dirigíamos a la entrada. El portero, el mismo que me había visto salir el día anterior en estado de shock, nos miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. «Señora Lucía», comenzó, pero la oficial Martínez lo interrumpió, mostrando su placa. «Estamos aquí en una visita oficial», explicó. «La señora Lucía necesita recoger sus pertenencias». El ascensor nunca me había parecido tan pequeño ni tan lento. Cada piso que subíamos hacía que mi ansiedad aumentara. Cuando finalmente llegamos a mi planta, me encontré conteniendo la respiración. La oficial Martínez tocó el timbre. Los segundos que siguieron parecieron eternos. Finalmente, la puerta se abrió, revelando a Daniela. Su rostro, normalmente compuesto y frío, mostró un destello de sorpresa antes de endurecerse en una máscara de desdén. «¿Qué significa esto?», preguntó, su voz cargada de veneno. «Señora», respondió la oficial Martínez con voz firme, «estamos aquí para que la señora Lucía pueda recoger sus pertenencias. Por favor, permítanos entrar». Daniela pareció querer protestar, pero la presencia de los oficiales uniformados la disuadió. Con un gesto brusco, se hizo a un lado. Entrar en el apartamento fue como sumergirme en un sueño bizarro. Todo estaba exactamente como lo había dejado el día anterior, y sin embargo, se sentía completamente ajeno. Los recuerdos de la agresión me golpearon con fuerza, haciéndome tambalear. Sara me sostuvo, murmurando palabras de aliento. «Estoy aquí contigo», susurró. «Vamos a hacerlo rápido». Con movimientos mecánicos, comencé a recoger mis cosas. Ropa, documentos, mi computadora portátil. Cada objeto que tomaba era un recordatorio de la vida que había perdido. Daniela nos seguía con la mirada, sus ojos fríos y calculadores. No dijo nada, pero su presencia era como una nube tóxica en el ambiente. Estaba en el dormitorio, metiendo las últimas prendas en una maleta, cuando escuché la puerta principal abrirse. Mi corazón se detuvo. «¿Qué demonios está pasando aquí?». La voz de Miguel resonó en el apartamento, cargada de furia. El pánico me paralizó. Sara, que estaba a mi lado, se tensó visiblemente. «Quédate aquí», me dijo en voz baja. «Iré a ver qué sucede». Pero antes de que pudiera salir, Miguel apareció en la puerta del dormitorio. Sus ojos, inyectados en sangre, se clavaron en mí con una intensidad que me hizo retroceder instintivamente. «¿Cómo te atreves a volver aquí?», gruñó, dando un paso hacia mí. «Señor, deténgase ahí mismo», la voz firme de la oficial Martínez cortó el aire. Apareció detrás de Miguel, su mano en la funda de su arma. «Hay una orden de alejamiento en su contra. No puede acercarse a la señora Lucía». Miguel se giró hacia la oficial, su rostro contorsionado en una máscara de ira. «¿Orden de alejamiento? Ella es la que me agredió. Tengo pruebas». «Señor», intervino el otro oficial, «entendemos que hay acusaciones de ambas partes. Pero en este momento, estamos aquí para garantizar la seguridad de la señora Lucía mientras recoge sus pertenencias. Le sugiero que se calme y coopere». Vi cómo Miguel luchaba consigo mismo, sus puños apretados a los costados. Por un momento, temí que fuera a atacar a los oficiales. Fue Daniela quien rompió la tensión. «Miguel, hijo», dijo con voz suave pero firme, «déjalos terminar. No empeores las cosas». Miguel la miró, y vi cómo algo pasaba entre ellos, una comunicación silenciosa que no pude descifrar. Finalmente, con un gruñido de frustración, retrocedió. «Tienen 10 minutos», escupió. «Después de eso, quiero que salgan de mi casa». Los siguientes minutos fueron un borrón de actividad frenética. Sara y yo recogimos todo lo que pudimos, conscientes del tiempo limitado y de las miradas hostiles de Miguel y Daniela. Cuando finalmente salimos del apartamento, cargadas con maletas y cajas, sentí como si un peso enorme se levantara de mis hombros.
Pero sabía que esto era solo el comienzo. En el ascensor, la oficial Martínez se dirigió a mí. Señora Lucía, dadas las circunstancias, le recomiendo encarecidamente que considere solicitar una orden de protección más amplia. Lo que acabamos de presenciar es preocupante. Asentí, aún aturdida por el encuentro. Lo haré, murmuré. Gracias por todo. Una vez en la calle, lejos de la opresiva atmósfera del apartamento, me permití respirar profundamente. Sara me abrazó, y por un momento, me dejé envolver por su consuelo. Lo hiciste muy bien, me dijo. Eres más fuerte de lo que crees. Pero mientras cargábamos mis pertenencias en el coche patrulla, no pude evitar sentir una mezcla de tristeza y rabia. Este apartamento, esta vida, todo lo que había construido con Miguel, todo se había desmoronado en cuestión de horas. De vuelta en casa de Sara, comenzamos la tarea de desempacar y reorganizar mi vida. Cada objeto que sacaba de las maletas traía consigo un torrente de recuerdos y emociones. ¿Qué voy a hacer ahora?, pregunté en voz alta, más para mí misma que para Sara. Ella se sentó a mi lado, tomando mis manos entre las suyas. Un paso a la vez, Lucía. Primero, necesitas descansar y recuperarte. Luego, buscaremos un abogado. No vamos a dejar que Miguel y Daniela se salgan con la suya. Sus palabras encendieron una chispa de determinación en mí. Tenía razón. No podía dejarme vencer por esto. Tenía que luchar, no solo por mí, sino por todas las mujeres que se encontraban en situaciones similares. Tienes razón, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. No voy a dejar que me destruyan. El resto del día lo pasamos organizando mis cosas y haciendo planes. Llamé a mi jefe para explicarle la situación y pedir unos días libres. Para mi alivio, fue comprensivo y me ofreció todo su apoyo. Sara me ayudó a buscar abogados especializados en casos de violencia doméstica. La idea de enfrentarme a Miguel en los tribunales me aterrorizaba, pero sabía que era necesario. Mientras revisaba mi correo electrónico esa noche, encontré varios mensajes de amigos comunes, preguntando qué había pasado. Aparentemente, Miguel había estado difundiendo su versión de los hechos, pintándome como la agresora. La rabia que sentí al leer esos mensajes fue abrumadora. ¿Cómo se atrevía a distorsionar la verdad de esa manera? ¿Cómo podían nuestros amigos creerle tan fácilmente? No respondas ahora, me aconsejó Sara cuando le mostré los mensajes. Estás demasiado alterada. Mañana, con la cabeza fría, decidiremos cómo manejar esto. Asentí, agradecida por su sensatez. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en la habitación de invitados de Sara, me encontré reflexionando sobre cómo mi vida había cambiado tan drásticamente en tan poco tiempo. Hace apenas 2 días, era una mujer felizmente casada, con una carrera exitosa y planes para el futuro. Ahora, era una víctima de violencia doméstica, sin hogar, enfrentando una batalla legal y de reputación. Pero mientras me acostaba, sintiendo el dolor en mi cuerpo como un recordatorio constante de lo que había soportado, también sentí una resolución creciendo en mi interior. No iba a ser una víctima pasiva. Iba a luchar, a reclamar mi vida y mi dignidad. Mañana sería un nuevo día. Un día para comenzar a reconstruir, para buscar justicia, para enfrentar la verdad sin importar cuán dolorosa fuera. Y mientras el sueño finalmente me reclamaba, mi último pensamiento fue una promesa a mí misma: sobreviviría a esto. No solo sobreviviría, sino que emergería más fuerte, más sabia y más decidida que nunca. La batalla que me esperaba sería larga y difícil, pero estaba preparada para enfrentarla. Porque ahora sabía que tenía algo que Miguel y Daniela nunca tendrían: la verdad de mi lado y la fuerza que viene de enfrentar tus peores miedos y superarlos. Mañana sería el primer día del resto de mi vida. Y estaba lista para vivirlo en mis propios términos. El amanecer llegó con una mezcla de determinación y aprensión. Después de una noche inquieta, plagada de pesadillas en las que Miguel me perseguía por interminables pasillos oscuros, me desperté con la firme resolución de que hoy sería el día en que comenzaría a recuperar el control de mi vida. Sara ya estaba en la cocina cuando salí de la habitación, preparando café y tostadas. El aroma familiar me proporcionó un breve momento de confort en medio del caos que se había convertido mi vida. Buenos días,
dijo suavemente, empujando una taza de café hacia mí. ¿Cómo te sientes? Como si hubiera envejecido 10 años en 2 días, respondí con una sonrisa débil, tomando un sorbo del café caliente. Sara asintió comprensivamente. Hoy será un día importante, dijo. He hablado con un abogado especializado en casos de violencia doméstica. Puede recibirnos esta tarde. Sentí una mezcla de alivio y ansiedad ante la noticia. Por un lado, estaba agradecida de poder comenzar a tomar medidas concretas. Por otro, la idea de revivir todo lo sucedido frente a un extraño me aterrorizaba. Gracias, Sara, dije, mi voz quebrándose ligeramente. No sé qué haría sin ti. Ella tomó mi mano, apretándola suavemente. Estamos juntas en esto, Lucía. No te dejaré sola. Mientras desayunábamos, discutimos los pasos a seguir. Además de la cita con el abogado, necesitábamos recoger los informes médicos del hospital y hacer copias de la denuncia policial. También teníamos que pensar en una estrategia para contrarrestar las mentiras que Miguel estaba difundiendo entre nuestros amigos. Justo cuando estábamos terminando de planificar nuestro día, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Con el corazón acelerado, contesté. Hola. Señora Lucía, la voz de la oficial Martínez sonó al otro lado de la línea. Lamento molestarla tan temprano, pero ha habido un desarrollo en su caso que necesita saber. Mi estómago se contrajo. ¿Qué ha pasado? Hemos recibido una llamada anónima esta mañana. Alguien ha proporcionado información que corrobora su versión de los hechos. Además, han mencionado que tienen evidencia de que su suegra, Daniela, ha estado manipulando a su marido con información falsa. Me quedé sin aliento. ¿Alguien había presenciado el ataque? ¿O quizás alguien cercano a Daniela había decidido hablar? ¿Quién? Comencé, pero la oficial me interrumpió. Lo siento, no puedo revelar más detalles por teléfono. Necesitamos que venga a la comisaría lo antes posible para tomar una declaración formal. Por supuesto, respondí, mi mente dando vueltas. Estaré allí en 1 hora. Después de colgar, le conté a Sara lo sucedido. Su rostro se iluminó con esperanza. Esto es excelente, Lucía. Es exactamente lo que necesitábamos para fortalecer tu caso. Asentí, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Sí, pero, ¿quién podría ser? ¿Y qué tipo de evidencia tienen? Lo averiguaremos pronto, dijo Sara, levantándose. Vamos, te acompañaré a la comisaría. El viaje en taxi hasta la comisaría fue tenso. Mi mente no dejaba de dar vueltas, imaginando quién podría ser el testigo misterioso y qué información tendrían. ¿Sería suficiente para demostrar mi inocencia? ¿Para exponer las mentiras de Miguel y Daniela? Cuando llegamos, la oficial Martínez nos recibió personalmente. Su expresión era seria, pero había un brillo de optimismo en sus ojos. Gracias por venir tan rápido, dijo, guiándonos a una pequeña sala de interrogatorios. Tenemos mucho que discutir. Una vez sentadas, la oficial sacó una carpeta y la abrió frente a ella. Esta mañana, recibimos una llamada de la vecina del apartamento contiguo al suyo. Aparentemente, escuchó toda la discusión y el altercado físico. Mi corazón dio un vuelco. ¿La señora Rodríguez? Era una mujer mayor que vivía sola. Siempre había sido amable conmigo, pero mantenía las distancias. Dice que no intervino en el momento porque tenía miedo, continuó la oficial. Pero después de ver las noticias anoche y enterarse de que usted había presentado una denuncia, decidió que tenía que hablar. Lágrimas de alivio brotaron de mis ojos. Alguien me creía. Alguien había escuchado la verdad. Pero eso no es todo, añadió la oficial Martínez, su voz adquiriendo un tono más grave. La señora Rodríguez también mencionó que, en los días previos al incidente, había escuchado conversaciones entre su marido y su suegra. Conversaciones que sugieren que Daniela ha estado manipulando activamente a Miguel, alimentándolo con mentiras sobre usted. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Siempre había sospechado que Daniela no me apreciaba, pero, ¿llegar a estos extremos? ¿Manipular a su propio hijo para que me agrediera?
¿Qué tipo de mentiras?, logré preguntar, mi voz apenas un susurro. La oficial Martínez dudó por un momento antes de responder. Al parecer, Daniela le ha estado diciendo a Miguel que usted tenía una aventura. Incluso mencionó tener fotos y mensajes como prueba. Las piezas comenzaron a encajar en mi mente. Las acusaciones de Miguel, su furia repentina, todo tenía sentido ahora. Pero aún quedaba una pregunta. Pero, ¿por qué? ¿Por qué Daniela haría algo así? La oficial negó con la cabeza. Eso aún no lo sabemos. Pero estamos investigando a fondo. La señora Rodríguez mencionó algo sobre Daniela queriendo que Miguel heredara una propiedad familiar, y que usted era un obstáculo de alguna manera. Pero necesitamos más información para confirmar esto. Mi cabeza daba vueltas con toda esta nueva información. Era demasiado para procesar de una sola vez. Sara, que había permanecido en silencio hasta ahora, tomó mi mano, ofreciendo mi apoyo silencioso. ¿Qué sucede ahora?, pregunté, mirando a la oficial. Bueno, esto cambia significativamente las cosas, respondió. Con este nuevo testimonio, más los informes médicos y su denuncia original, tenemos un caso sólido contra su marido por agresión. Además, estamos investigando a Daniela por instigación y posible falsificación de pruebas. Un peso que no sabía que llevaba se levantó de mis hombros. Por primera vez desde el ataque, sentí que la justicia podría estar de mi lado. Sin embargo, continuó la oficial, su tono volviéndose más serio, debo advertirle que esto probablemente se convertirá en un caso mediático. Ya hemos recibido llamadas de periodistas preguntando sobre el incidente. El miedo se apoderó de mí nuevamente. La idea de que mi vida privada, mi dolor y mi humillación, se convirtieran en forraje para los medios de comunicación me aterrorizaba. ¿No hay manera de mantener esto en privado?, pregunté, sabiendo ya la respuesta. La oficial Martínez negó con la cabeza. Me temo que no. Pero podemos ofrecerle protección y apoyo durante todo el proceso. Y le sugiero encarecidamente que contrate a un abogado lo antes posible. Asentí, recordando la cita que Sara había concertado para esa tarde. Ya estamos en eso, dije. Pasamos la siguiente hora dando una declaración detallada, incorporando la nueva información que teníamos. Cada palabra que decía, cada detalle que recordaba, era como revivir el horror de ese día. Pero también sentía que cada palabra me acercaba un paso más a la justicia. Cuando finalmente salimos de la comisaría, el sol de la tarde bañaba las calles de Barcelona. Me sentía exhausta, emocional y físicamente, pero también más fuerte de lo que me había sentido en días. ¿Cómo te sientes?, preguntó Sara mientras caminábamos hacia la parada de taxi. Abrumada, respondí honestamente. Aliviada, asustada, enojada, todo al mismo tiempo. Sara asintió comprensivamente. Es normal. Has pasado por mucho en muy poco tiempo. Pero recuerda, ya no estás sola en esto. La verdad está saliendo a la luz. Mientras esperábamos el taxi, vi a un grupo de periodistas acercándose a la comisaría. Mi corazón se aceleró, temiendo que me reconocieran. Sara, notando mi ansiedad, se colocó protectoramente frente a mí. Afortunadamente, un taxi llegó en ese momento. Nos subimos rápidamente, dando la dirección del bufete de abogados. Durante el trayecto, mi mente no dejaba de dar vueltas. La revelación de que Daniela había estado manipulando activamente a Miguel me llenaba de una mezcla de rabia y tristeza. ¿Cómo podía una madre hacer algo así a su propio hijo? ¿Cómo podía Miguel haber caído tan fácilmente en sus mentiras? Pero más que nada, sentía una determinación creciente. Ya no era solo una víctima. Ahora tenía la verdad de mi lado, y estaba decidida a luchar no solo por mí, sino por todas las mujeres que se encontraban en situaciones similares. Cuando llegamos al bufete de abogados, me enderecé, tomé una respiración profunda y me preparé para el siguiente paso en esta batalla. No sería fácil, lo sabía. Habría más dolor, más revelaciones dolorosas, más momentos de duda y miedo. Pero mientras caminaba hacia el edificio, con Sara a mi lado, sentí una fuerza que no sabía que poseía. La fuerza de alguien que ha tocado fondo y ha decidido levantarse, sacudirse el polvo y luchar.
Estoy lista, dije, tanto para Sara como para mí misma. Y con esas palabras, crucé el umbral, lista para enfrentar lo que viniera, sabiendo que la verdad y la justicia estaban de mi lado.